La vida transcurre en un flujo incesante de momentos, cada uno llegando en el tiempo preciso, como si estuviera destinado a ocupar un lugar específico en nuestra existencia. A menudo nos impacientamos, deseando que los acontecimientos se aceleren, que los problemas se disipen en un abrir y cerrar de ojos. Pero la realidad es otra. Todo tiene su propio ritmo. En un monasterio budista enclavado entre montañas, un anciano maestro solía decir a sus discípulos: la aceptación es la clave de la paz. No hablaba de resignarse ni de rendirse, sino de observar la vida sin resistencia, abrazando lo inevitable con serenidad. Imagina, continuaba el maestro, que estás en medio de una tormenta. Puedes maldecir el cielo porque la lluvia moja tu ropa y el viento desordena tu cabello, pero eso no cambiará la tempestad. Sin embargo, si aceptas la lluvia como parte del ciclo de la vida, encontrarás calma incluso en medio del caos. La paciencia es la hermana inseparable de la aceptación. Muchos desean que las dificultades se resuelvan con inmediatez, pero la vida no responde a nuestros caprichos. Es como sembrar una semilla. No importa cuánto se la riegue o se la observe con ansias, solo germinará cuando sea su momento. En su andar por el mundo, el anciano monje encontró a un joven afligido. «Maestro», le dijo el muchacho con la voz quebrada, «¿por qué todo en mi vida parece ir en contra de mis deseos?». El monje sonrió y señaló un río que fluía con calma. «Si intentaras detener esta corriente con tus manos, te agotarías sin éxito. Pero si aprendes a moverte con ella, descubrirás que te lleva sin esfuerzo hacia donde necesitas estar». Aceptar no significa aprobarlo todo ni conformarse con lo injusto. Es más bien un acto de sabiduría que nos permite soltar la lucha inútil contra lo que escapa de nuestras manos y redirigir nuestra energía hacia lo que realmente podemos cambiar: nuestra actitud, nuestras elecciones, nuestro crecimiento. Así, con el tiempo, el joven entendió que el sufrimiento nace del apego a lo que no puede ser. Se convirtió en un hombre sereno, alguien que fluía con la vida en lugar de luchar contra ella. Y cada vez que una tormenta amenazaba su camino, en lugar de desesperarse, respiraba profundo y recordaba las palabras del anciano maestro: «Nada es permanente, todo cambia, todo encuentra su curso». Con el tiempo, el joven aprendiz del monasterio comprendió que aceptar la vida tal como es no significa renunciar a los propios deseos, sino aprender a navegar las aguas del destino con serenidad. Pero no todos logran entender esta enseñanza con facilidad. En un pequeño pueblo a las afueras del bosque, vivía una mujer llamada Aiko. Durante años, luchó contra los cambios que la vida le imponía: la pérdida de sus padres, la partida de su hermano a tierras lejanas, el cierre de la tienda que su familia había dirigido por generaciones. Cada cambio le resultaba una herida, y en su corazón solo encontraba resistencia. Un día, mientras caminaba junto al río, encontró a un anciano pescador que arreglaba pacientemente sus redes. «¿Por qué pareces tan tranquilo cuando el mundo cambia sin avisar?», le preguntó a Aiko con desesperación. El pescador sonrió con suavidad. «Porque el agua nunca es la misma, y sin embargo, el río sigue fluyendo». Las palabras del anciano se quedaron con ella. Se dio cuenta de que su dolor no venía del cambio en sí, sino de su afán por aferrarse a lo que había sido. Comenzó a observar la naturaleza, las hojas que caían sin resistencia en otoño, las olas que llegaban y se iban sin protestar, la luna que aparecía y desaparecía sin apego. Poco a poco, aprendió que la vida es como un río. Fluir con ella es un acto de sabiduría. Cuando finalmente aceptó lo inevitable, su sufrimiento se disipó.
y en ese mismo instante sintió una paz que nunca antes había experimentado. La flexibilidad, entendió entonces, no es debilidad, sino una fortaleza sutil. Aquello que es rígido se quiebra con facilidad, pero lo que se dobla con el viento sobrevive. Y así, con cada día que pasaba, Aiko aprendió a soltar sus miedos. Descubrió que el secreto de la felicidad no era controlar el futuro, sino abrir los brazos al presente, sin importar qué trajera consigo. Pasaron los años, y Aiko se convirtió en una mujer serena. Ya no veía los cambios como enemigos, sino como parte del gran flujo de la vida. Sin embargo, aún había algo que inquietaba su corazón: la velocidad con la que el mundo se movía. Un día, mientras caminaba por un sendero de bambú, encontró a un anciano sentado bajo la sombra de un árbol. Tenía los ojos cerrados y su respiración era tranquila, como si nada en el mundo pudiera perturbarlo. Intrigada, Aiko se detuvo a su lado. «Disculpe, señor», dijo en voz baja. «¿Cómo logra estar tan en paz en un mundo que siempre corre de un lado a otro?» El anciano abrió los ojos y sonrió. «Porque aprendí a hacer pausas», respondió. «Cuando el mundo corre, yo me detengo. Cuando la mente se llena de ruido, yo escucho el silencio». Aiko frunció el ceño. Desde niña le habían enseñado que debía estar siempre ocupada, que la inactividad era sinónimo de pereza. ¿Pero no es perder el tiempo?, preguntó. El anciano negó con la cabeza. Perder el tiempo es vivir sin apreciarlo. Una pausa no es un desperdicio, sino un regalo. Imagina un lago agitado por el viento. Sus aguas son turbias y no puedes ver el fondo. Pero cuando el viento se calma, el agua se vuelve clara. Lo mismo sucede con la mente. Si siempre estás en movimiento, no puedes ver con claridad. Aiko reflexionó sobre sus palabras. Comenzó a practicar pequeñas pausas. Al amanecer, observando el sol pintar el cielo. Al mediodía, disfrutando el aroma del té caliente. Al anochecer, sintiendo el peso del día disolverse en la quietud. Y con cada pausa, su mente se despejaba, su corazón se aligeraba. Comprendió que, en un mundo que nunca se detiene, hacer una pausa es un acto de amor propio. Desde entonces, cada vez que sentía que la vida la empujaba demasiado rápido, cerraba los ojos, respiraba hondo y recordaba: el agua solo se vuelve clara cuando el viento se calma. Con cada día que pasaba, Aiko aprendía a confiar en el ritmo natural de la vida. Pero aún había algo que le costaba aceptar: el paso del tiempo. Veía cómo su reflejo en el agua cambiaba, cómo su cabello comenzaba a encanecer y cómo las estaciones pasaban sin detenerse. Una tarde, mientras caminaba por el bosque, encontró a una niña intentando abrir una flor aún cerrada. La pequeña, con sus deditos impacientes, trataba de forzar los pétalos para ver su interior. «No la toques así», le advirtió Aiko con suavidad. «Si la obligas a abrirse antes de tiempo, la dañarás». La niña la miró con tristeza. «Pero quiero ver su belleza ahora. ¿Por qué tarda tanto?». Aiko sonrió y se sentó junto a ella. «La flor se abrirá cuando sea su momento», explicó. «Si la dejas en paz, un día verás cómo, sin esfuerzo, se despliega por sí sola». En ese instante, Aiko comprendió algo profundo. El tiempo es un maestro que no se puede apresurar. Todo en la vida tiene su propio ritmo. La semilla no se convierte en árbol de la noche a la mañana. La oruga no se transforma en mariposa porque alguien lo desea. La paciencia, pensó, no era simplemente esperar, sino confiar en que cada cosa sucede cuando debe suceder. Desde aquel día, Aiko dejó de angustiarse por el tiempo que pasaba. En lugar de luchar contra él, comenzó a observarlo con gratitud. Cada arruga en su rostro se convirtió en un testimonio de los días vividos. Cada estación que pasaba le enseñaba que nada es permanente,
y que precisamente en esa impermanencia radicaba la belleza de la existencia. Así, con el paso de los años, se convirtió en una mujer sabia, aquella que caminaba con calma por los senderos del bosque, aquella que sabía que cada momento tenía su razón de ser y que todo llega en su debido tiempo. Los años siguieron su curso, y Aiko, con su andar pausado y su mirada serena, comenzó a notar algo más en el mundo que la rodeaba. Todo funcionaba en ciclos. La luna creciente y menguante, las mareas que iban y venían, las estaciones que, sin falta, se sucedían una tras otra. Un día, mientras observaba las hojas doradas caer de los árboles en otoño, un joven aprendiz del templo se le acercó con preocupación en los ojos. «He perdido muchas cosas en mi vida», confesó. «Amigos, sueños, oportunidades. A veces siento que todo desaparece demasiado rápido». Aiko recogió una hoja del suelo y la sostuvo en su palma. «Nada desaparece realmente», respondió. «Todo cambia, se transforma. Mira esta hoja. Cayó del árbol, pero con el tiempo se convertirá en parte de la tierra, nutrirá nuevas raíces y dará vida a más árboles». El niño la observó en silencio, pensativo. «¿Entonces la felicidad es no esperar nada?», preguntó. Aiko sonrió y negó con la cabeza. «No es no esperar nada, sino apreciar lo que ya tienes. La gratitud es ver la belleza en lo pequeño, en lo cotidiano. Cuando te despiertas por la mañana, ¿piensas en lo afortunado que eres por ver un nuevo día? Cuando comes, ¿agradeces el esfuerzo de quienes cultivaron los alimentos?». El niño parpadeó, sorprendido. Nunca había pensado en ello. «¿Y si hay días en los que nada parece bueno?», preguntó. Aiko miró al cielo y tomó una bocanada de aire fresco. «Incluso en los días oscuros siempre hay algo que agradecer, un refugio del frío, una mano amiga, una lección aprendida. La gratitud no niega el dolor, pero lo equilibra, recordándonos que la vida, incluso con sus dificultades, sigue siendo un regalo». Desde ese día, el niño comenzó a practicar la gratitud. Cada noche, antes de dormir, recordaba 3 cosas por las que estaba agradecido, y con el tiempo, su corazón se volvió más liviano. Aiko, por su parte, siguió compartiendo su sabiduría con quienes la rodeaban, sembrando en cada corazón la semilla de la gratitud. Y así, con cada día que pasaba, la vida se le hacía más rica, no por lo que poseía, sino por lo que sabía apreciar, porque al final comprendió, la verdadera riqueza no estaba en lo que se tenía, sino en la capacidad de ver y agradecer la belleza de cada instante. Los días seguían su curso, y Aiko, con la sabiduría de los años reflejada en sus ojos, encontraba cada vez más paz en el presente. Había aprendido a aceptar, a fluir, a soltar, pero también entendía que la verdadera plenitud solo era posible cuando se vivía aquí y ahora. Una tarde, mientras se encontraba en la colina donde solía meditar, un viajero llegó al pueblo. Era un hombre de mirada inquieta, con el ceño fruncido por preocupaciones invisibles. Se sentó junto a Aiko y suspiró pesadamente. «No puedo encontrar la paz», confesó. «Mi mente nunca está quieta. Pienso en el pasado, en lo que podría haber sido. Luego me preocupo por el futuro, por lo que aún no ha sucedido. Corro de un lado a otro sin descanso, pero nunca me siento en casa dentro de mí mismo». Aiko lo miró con dulzura y recogió un puñado de arena del suelo. «Mira esta arena en mi mano», dijo. «Si intento aferrarme a ella con fuerza, se escapa entre mis dedos. Pero si simplemente la sostengo con suavidad, se queda conmigo». El viajero frunció el ceño. «¿Y qué significa eso? Que la vida solo se disfruta cuando la sostenemos sin ansiedad, cuando dejamos de aferrarnos al pasado o de temer el futuro», respondió Aiko. «Solo en el presente podemos realmente estar vivos». El viajero se quedó en silencio.
Nunca había pensado en la vida de esa manera. ¿Cómo puedo aprender a vivir en el presente?, preguntó. Aiko sonrió y señaló los árboles a su alrededor. Empieza por observar, dijo. Siente el aire en tu piel, escucha el canto de los pájaros, nota cómo el sol calienta tu rostro. Cuando camines, siente cada paso. Cuando comas, saborea cada bocado. Cuando hables con alguien, escúchalo de verdad. La atención plena no es algo complicado, es simplemente estar aquí. El viajero asintió lentamente. Por primera vez en mucho tiempo, dejó de pensar en lo que había dejado atrás o en lo que aún no había llegado. Cerró los ojos y sintió la brisa, la tierra bajo sus pies, la calma que lo rodeaba. Y en ese instante, entendió que la paz que había estado buscando por todas partes no estaba en ningún otro lugar, excepto en el ahora. Los días siguieron pasando, y el viajero, que antes se sentía perdido en sus pensamientos, comenzó a experimentar la vida con una nueva perspectiva. Sin embargo, aún había algo que le inquietaba. Una noche, mientras contemplaba el cielo estrellado junto a Aiko, preguntó: «Dices que todo está conectado, que debemos vivir en el presente y aceptar los cambios. Pero, ¿qué hay de las personas? ¿Qué hay de las relaciones? ¿Acaso también debemos soltarlas cuando el tiempo lo dicta?». Aiko miró la inmensidad del firmamento y sonrió. Las estrellas que ves en el cielo parecen solitarias, pero en realidad están unidas por un equilibrio invisible. Así es la vida. Nadie existe por sí solo. Todo está interconectado. El viajero frunció el ceño. ¿Entonces nunca estamos realmente solos? Aiko negó con la cabeza. Nunca. Desde el aire que respiramos hasta los alimentos que comemos, todo es el resultado del esfuerzo y la existencia de otros seres. Incluso cuando una persona deja nuestro camino, su influencia sigue con nosotros, de una u otra forma. El viajero suspiró. Pero duele cuando alguien se va. Aiko tomó una hoja seca del suelo y la sostuvo en su mano. Cuando esta hoja cae del árbol, no significa que la rama haya dejado de existir. Simplemente ha cumplido su ciclo. Las personas entran y salen de nuestras vidas del mismo modo. Aferrarse a ellas con miedo solo trae sufrimiento. En cambio, podemos agradecer el tiempo compartido y seguir adelante con amor. El viajero guardó silencio por un momento. Sus pensamientos viajaron a aquellos que había perdido, a las amistades que se habían desvanecido con el tiempo. Pero por primera vez, en lugar de dolor, sintió gratitud. Entonces, lo importante no es cuánto duran las relaciones, sino lo que aprendemos de ellas, murmuró. Aiko asintió con dulzura. Así es, y cuando entendemos esto, dejamos de temer la despedida y comenzamos a valorar cada encuentro. Porque, al final, nada ni nadie desaparece del todo. Solo cambian de forma dentro de nosotros. El viajero sonrió, sintiendo cómo una nueva paz nacía en su interior. Desde aquel día, nunca más temió a las despedidas. En su corazón, cada persona que había amado seguía viva, tejida en el hilo invisible de la interconexión de la vida. Y así, con cada paso en su viaje, aprendió que en cada encuentro había un tesoro, y en cada despedida, una nueva oportunidad de crecer. El viajero permaneció en el pueblo durante algunas estaciones, aprendiendo de la sabiduría de Aiko. Día tras día, sus preguntas fueron cambiando. Ya no buscaba respuestas sobre el pasado o el futuro, sino que se maravillaba con el presente. Pero aún había un último dilema en su corazón. Una tarde, mientras caminaban por los campos dorados por la luz del sol poniente, confesó: «He aprendido a aceptar los cambios, a fluir con la vida y a vivir el presente. Pero hay algo que aún me atormenta. El tiempo sigue su curso, y aunque intento abrazarlo,
A veces me pesa ver cómo todo se transforma. Me pregunto si algún día todo lo que amo desaparecerá. Aiko se detuvo y miró el horizonte, donde el sol se fundía con la tierra. El tiempo no se lleva lo que realmente importa, dijo con suavidad. Solo nos enseña a verlo de otra manera. El viajero frunció el ceño. No entiendo. Aiko recogió un puñado de tierra y dejó que los granos se deslizasen entre sus dedos. Cuando eras niño, pensabas que siempre serías el mismo. El viajero negó con la cabeza. No, claro que no. He cambiado con los años. Y sin embargo, sigues siendo tú, dijo Aiko. Lo que realmente eres ha permanecido, aunque todo a tu alrededor haya cambiado. El viajero reflexionó en silencio. Entonces, ¿el tiempo no nos roba nada? Aiko sonrió. El tiempo solo nos revela lo que siempre estuvo allí, nos quita lo que no necesitamos y nos deja con lo esencial. El viajero sintió que algo dentro de él encajaba por primera vez. Había temido al paso del tiempo, como si fuera un enemigo, pero en realidad era un maestro. Cada cambio, cada pérdida, cada transformación no era un final, sino una evolución. Esa noche, mientras observaba las estrellas brillar en el cielo infinito, supo que no debía aferrarse a nada, porque nada se perdía realmente. Todo, de alguna forma, continuaba. Y así, con el alma en paz y el corazón ligero, entendió la última enseñanza de Aiko. El tiempo no es algo que temer, sino algo que abrazar. Desde entonces, cada vez que sentía miedo por el futuro o nostalgia por el pasado, respiraba profundo y recordaba: todo llega en su momento, todo cambia, todo permanece. Los años pasaron y Aiko, con su cabello completamente blanco y su caminar pausado, siguió siendo una guía para quienes buscaban respuestas. Su voz era suave pero firme, como el viento que acaricia las montañas, y su presencia transmitía una paz que solo quienes han hecho las paces con la vida pueden ofrecer. Una mañana, mientras el sol despuntaba en el horizonte, se sentó bajo su árbol favorito en lo alto de la colina. Observó el pueblo a lo lejos, los campos, el río que seguía su curso eterno. Sonrió, porque sabía que todo estaba en su lugar, exactamente como debía estar. El viajero, ahora convertido en un hombre sabio, regresó a verla. Se arrodilló a su lado y tomó sus manos entre las suyas. Aiko, susurró, he viajado por muchos lugares, he conocido a muchas personas, pero nunca encontré una maestra como tú. Aiko lo miró con dulzura. Porque la verdadera maestra nunca fui yo, respondió. La vida es la única maestra que existe. Yo solo te ayudé a escucharla. El viajero bajó la cabeza con respeto. ¿Y cuál es la última lección que debo aprender? Aiko miró el cielo despejado y dejó escapar un suspiro ligero, como una hoja cayendo en otoño. Que no hay lecciones finales, dijo. Mientras vivas, seguirás aprendiendo, y cuando llegue el momento de partir, incluso entonces aprenderás algo más. El viajero permaneció en silencio, dejando que sus palabras se grabaran en su corazón. Aiko cerró los ojos, y por un instante pareció fundirse con el viento, con la tierra, con todo lo que la rodeaba. Su viaje en este mundo estaba llegando a su fin, pero no había miedo en ella, solo gratitud. Cuando el viajero se marchó esa tarde, supo que su maestra ya no estaría allí cuando regresara. Pero también comprendió que ella nunca se iría del todo. Sus enseñanzas vivirían en cada palabra que compartiera, en cada acto de compasión, en cada momento de paz que encontrara en su propio camino. Y así, la historia de Aiko no terminó. Se convirtió en parte del río del tiempo, fluyendo sin prisa, sin pausa, en los corazones de aquellos que habían aprendido a escuchar. Porque la verdadera sabiduría no muere, se transforma.
y sigue viviendo en quienes aprenden a mirar la vida con los ojos del alma.